Los ítems son elementos cruciales en los juegos. ¿Se pueden imaginar Minecraft o Terraria sin ítems, o juegos como el Destiny sin miles de armas? Serían bastante aburridos. Es por eso que la capacidad de crear ítems de manera rápida es esencial. Lo bueno es que los lenguajes de programación orientados a objetos nos facilitan mucho hacer esto. Por eso mi juego Seascape lo estoy haciendo en Unity y estoy creando un editor de ítems separado en C#. Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, imagínense lo siguiente. En programación creamos una clase llamada vehículo, donde cualquier auto es un vehículo. Esta clase puede tener varias características como por ejemplo la cantidad de puertas, la patente o la cantidad de ruedas que tiene el vehículo. Luego creamos otra clase llamada coloreable. Esta clase engloba cosas que pueden tener varios colores, como por ejemplo la ropa o un lápiz. Esta clase coloreable es abstracta. Nosotros no podemos tocar un coloreable, pero sí un lápiz, ya que un lápiz puede tener varios colores, por lo cual es coloreable. Se podría decir que la clase lápiz hereda de coloreable, porque hereda la lógica de que tiene varios colores. Ahora lo interesante es que podemos hacer que la clase vehículo sea hija de coloreable. Al hacer que vehículo herede de coloreable, podemos cambiarle el color sin necesidad de programar nada, ya que la lógica ya está hecha. Esto simplifica enormemente el código, haciéndolo más limpio y fácil de entender. Por ejemplo, el ítem bote de pintura solo funciona con objetos que son hijos de coloreable, como la ropa o los vehículos. Esto nos permite eliminar la necesidad de crear un chequeo por cada cosa. En un inicio, a las armas no se le podría cambiar un color, pero por ejemplo a la ropa sí. Entonces lo único que tenemos que hacer es chequear si arma hereda de coloreable o si la ropa hereda de coloreable. Si es el caso, se le puede cambiar el color. Hasta ahora sabemos cómo organizar el código, pero necesitamos una manera de editar y crear los objetos. Es por eso que creé esta aplicación que permite editar visualmente todas las propiedades de los objetos. Basta con crear la clase, indicar de qué hereda y la aplicación detecta automáticamente las propiedades del objeto, permitiendo editarlo sin complicaciones. La magia es tener una estructura organizada para después en el código del juego extender estas clases y darle funcionalidad. Sabemos que una pistola tiene un cargador de 14 balas, pero la lógica de recarga y de disparo se tiene que hacer en el juego. Un ejemplo en la práctica sería una escopeta. Las armas se estructuran desde la clase ítems, siendo la más básica e importante. Tiene cosas como la textura, el sonido, el nombre y el peso. Pasando por varios hijos como armas melee, armas de fuego hasta las escopetas, que tienen características súper específicas como la cantidad de balas por disparo. Si comparamos por ejemplo una Magnum y una recortada, los dos son ítems, los dos son armas de fuego, pero solo la recortada es una escopeta. Por lo cual comparte una gran cantidad de características, por ejemplo las dos tienen un nombre, una descripción, un tiempo de recarga, pero únicamente la escopeta tiene una cantidad de perdigones por disparo. Cuando usamos el editor, los objetos se guardan como un JSON. Los recursos como la textura y el audio se almacenan directamente en Unity como archivos PNG o RAW. Después en Unity los lee y desde el JSON saca la característica de los ítems. Bueno, acá podemos ver cómo quedó la aplicación. Acá por ejemplo tengo la clase ítem que tiene descripción y ciertas características y después la clase arma, la cual hereda de ítem. Si nosotros abrimos la aplicación y abrimos cualquier arma, como por ejemplo el bate de béisbol, podemos ver acá las características heredadas de ítem y las características específicas del arma, que son estas de acá. En resumen, la creación de objetos es fundamental, más si queremos crear un juego con mucho contenido. Gracias a la programación orientada a objetos y su sistema de herencia podemos hacerlo rápido. Nos permite estructurar el código de manera que no necesitemos escribir 200 veces lo mismo. Por último, quiero decirles que la complejidad del código del editor es bastante, es por eso que lo simplifiqué mucho y no me mostré directamente cómo funciona. Así que si les interesa que haga un video explicando el código y su funcionamiento, déjenmelo saber en los comentarios. También se agradece un like y una suscripción.